a todas. Aquí estoy con Julia de Mamaquilla Tejidos. Bienvenida, Julia. Hola, Y, bienvenidos. y hoy queremos aprovechar para hablar un poco del proceso transformador del tejido en nosotras a nivel vital. Y bueno, vamos a empezar, pues cuéntanos un poco, Julia, qué es Mamaquilla, ¿no? Y quién está detrás. Bueno, hola a todos. Yo soy Julia, Mamaquilla yo podría decir que es casi todo mi mundo, pero voy a decirlo un poco más formal y es mi marca. Es el espacio también donde, con una mirada fría digo marca, ¿no? Pues en realidad es eso, es el espacio donde yo misma puedo eh, darme ciertos gustos y tratar de generar espacios también en otros para que esos otros también se den sus gustos a sí mismos. Es el espacio en donde yo hace ya varios años, hace unos 10 años, enseño a tejer, así de básico, plano, sencillo, y así de chiquitito también es súper enorme. Eh, Enseño a tejer a crochet principalmente, hace unos poquitos años, no muchos, un poco fue mutando también y sin dejar de enseñar de forma presencial en las clases, sumé un poco lo que es el mundo del diseño y los patrones, un poco tras la experiencia de haber sido parte de una editorial, haciendo unas revistas, que para mí fue una experiencia alucinante, me enseñó muchísimo, y a mí misma me abrió como dentro de Mamaquilla como marca la posibilidad de enseñar también sin tener que estar yo presente, o estando presente de otra manera, que es también como me permite un poco armar ese material en el que no estás, pero también puedes hacerle sentir al otro de que estás al lado, según cómo lo armes y cómo puedas transmitir ese material, ese contenido, el otro a veces termina sintiendo que también estás ahí. Eh, Siempre me hacen esta pregunta y voy a aprovechar para contarla. Mamaquilla significa madre luna en la cosmovisión andina y en la lengua quechua, significa madre luna. Y surgió un poco ese nombre porque cuando decidí también, hace estos 10 años atrás, dedicarme al tejido medio de lleno, me acuerdo haber hecho como un brainstorming, yo tejo desde los 15 años, o sea que ya tengo 32, pasé más de la mitad de mi vida tejiendo. Eh, Cuando decidí un poco meterme de lleno, dije, bueno, ¿qué también significa el tejido o representa el tejido para mí? ¿Qué espacio ocupa en mi vida? ¿Desde dónde lo experimento? Y demás. Y me acuerdo haber hecho un brainstorming así en papel, de corrido, sin pensar, y me acuerdo haber puesto mujeres, reunión, encuentro, crecimiento, creación, dar vida, bueno, y un montón de cosas más, y con eso medio servido en el papel, me fui a Google y puse diosa de la creatividad, diosa de la gestación, diosa, y empezaron a salir varias. Y me acuerdo que cuando apareció ella, Mamaquilla o Mamaquilla, para mí fue tipo un flechazo y dije, ok, es por acá. Esto habla de mí y habla por mí, digamos, más que de mí. Y ahí quedamos en esa relación y todavía siempre digo también, al día de hoy sigue súper súper presente y súper representativo también, todavía más aún. Ahora tiene mucho más sentido porque después de todo este recorrido también, eh, nada, todavía tengo más mujeres alrededor, una comunidad súper grande y súper linda y amorosa y todo eso que en alguna vez se estuvo en el papel y nada, hoy es real. Así que ahí estamos. Y bueno, no sé, y en realidad también está bueno que sepan que yo no soy diseñadora. No soy diseñadora recibida, no tengo estudios formales al respecto, tampoco los tengo del tejido. De hecho, acá no existe tal cosa, no existe como un título ni terciario ni universitario. Sí hay cursos quizás de capacitación desde el Estado, pero no terminan siendo títulos oficiales. Uno no se recibe de tejedor ni nada por el estilo, sino que forja un camino muy autogestivo, independiente y de conexión con otros. Es más de una transmisión oral y
de mujer en mujer o de familia en familia o de hombre a mujer, lo que sea, porque también hay muchos hombres tejedores. Nada, no tengo ningún título, digamos que todo lo que constituye el universo de Mamaquilla hoy es todo hecho a base de prueba y error, a base de laburo, de jugar también, sí de investigar, pero mucho más aún de jugar y de cometer aciertos y desaciertos. Pero Porque también hay ahí muchas profesiones que son así, porque el otro día hablaba con unas amigas precisamente de esto del diseño y en algunos directos lo digo, que diseñar prendas tejidas es como ser escritor, ¿vale? No hay una carrera formativa para escribir, hay cursos que te capacitan para ciertas habilidades que puedes necesitar. Yo soy sastra y diseñadora de prendas, pero no tejidas. O sea, yo tengo que adaptar todos esos conocimientos al tejido. Porque para ser buen escritor lo que tienes es que leer muchos libros antes de ponerte a escribir, ¿no? Y después experimentar escribiendo, ¿no? Y para diseñar prendas de punto o de ganchillo es igual. Primero tienes que tejer mucho y después experimentar intentando diseñar. Y poco a poco, y trabajar mucho, es decir, leer muchos libros no solo es tejer mucho, sino también buscar conocimientos que probablemente solo los encontramos en libros en inglés y demás, porque no tenemos en nuestros países una formación que nos acredite como tal. Y al final tenemos que ir buscando y haciendo cursos con otros diseñadores, y etcétera, etcétera. O sea, vamos formándonos para eso. Sí, a mí me sirvió mucho, ¿sabes qué? Bueno, todo esto que vos decís y además tener siempre muy presente el rol o en mí, ¿no? El haber sido alumna o aprendiz, digamos. El no olvidarme nunca lo que yo necesité cuando estuve aprendiendo. Creo que para mí eso fue clave. Y además no solo eso, sino ser consciente de que nunca vas a dejar de estar aprendiendo, que estás siempre en constante aprendizaje, porque siempre, o sea, porque como diseñadora no puedes controlar todas las técnicas que existen de tejido. Es imposible, o sea, abarcar eso, ¿no? Porque hay mucha tradición, son siglos y miles de años de historia del tejido que tú no puedes abarcar y que después los geolocalismos, que dependiendo, hay distintos sitios que tienen cosas específicas y desarrolladas tradicionalmente de tejido en cada uno de distintos países y regiones, o sea, es como intentar abarcar todo el color work brioche, o sea, como, no, o sea, no tengo por qué darle a todos los palos, simplemente tengo que conocer lo suficiente de las técnicas como para poder entender cuál es el proceso de construcción de cada cosa. Y ser profesora también nos motiva mucho a no dejar eso a un lado. A mí me pasa, o sea, yo siempre tengo que estar formando técnicamente, no solo porque como diseñadora podría acomodarme en ciertas técnicas que me molen y ya, ¿no? Y con eso podría funcionar, ¿no? Pero como profesora tengo que seguir siempre, porque aunque a mí no me atraiga demasiado ahora mismo en mi vida, en punto vital, tejer en brioche, pero mis alumnas sí, entonces yo me formo y sigo formando, aunque no me apetezca diseñar eso, ¿no? Y al final, ese punto de profesora que tenemos nosotras, de tener que estar en constante comunicación, no solo con la parte que nosotros éramos de alumnas antes, sino de cómo las alumnas hoy se enfrentan a los patrones, se enfrentan a las técnicas nuevas, a los materiales nuevos. Eso creo que es súper importante también cuando diseñamos, porque sabemos cómo enfocar de forma un poco más didáctica todo esto. Seguro. Yo ya te digo, para mí fue un antes y un después el haber podido ser parte de esa editorial. Yo hice unas 13 revistas. Más o menos cada una tenía unos 8 o 9 proyectos. Esos 8 o 9 proyectos eran todos distintos. Bueno, en realidad se armaban algunos títulos, unas eran más de granis, otras quizás de tejido circular, pero al margen de eso había diversidad en el contenido. Entonces siempre estás buscando una forma de poder contarle al otro el mensaje que querés que le llegue y querés que lo entienda. Digo, esa por lo menos siempre fue mi sensación. Yo me acuerdo, mirá, cuando recién arranqué a tejer a crochet, después de un par de meses,
yo aprendí mucho de cabezona, de que las cosas no salían, o peor, quizás salían, pero yo no entendía por qué. Y yo necesitaba entender por qué, cuál era el sentido o cuál era la lógica sobre la cual se apoyaba lo que yo estaba haciendo. Quería entender, porque en realidad lo que yo reclamaba un poco era la libertad. Decir, ok, si esto está hecho así, y yo sé que si hago A más B más C es D, entonces, ¿qué pasa si yo altero? Como que me dieran las herramientas para yo poder jugar después. Yo reclamaba un poco eso. Y me acuerdo cuando, esta anécdota yo siempre se las cuento a todos, porque para mí te diría que medio premonitorio, porque cuando estaba haciendo primeros círculos, a base de insistir, mirando diagramas y leyendo descripciones, por cierto, muy escuetas, muy cortitas, yo decía, pero ¿cómo puede ser esto? No entiendo. Dice 24, me quedan 25, bueno. Hasta que de repente, no sé, vi la luz y entendí todo. Y dije, pero ¿y por qué no lo dicen de esta otra manera? ¿Por qué no me decís esto de esta forma? Porque si me lo decís así, yo lo entiendo de primera. No necesito estar 5 horas o 3 meses. Yo tuve 3 meses para terminar de cerrar un círculo real, de que la figura circular tuviera sentido y estuviera perfecta. Y de ahí no me olvidé más porque la frase que salió de esa tarde en la que vi la luz fue: el día que yo pueda escribir, que yo pueda hacer revistas, lo voy a decir como quiero que esté escrito, quiero que la gente lo entienda. Porque entonces vos como maestro o como transmisor de la técnica, no transmitís la técnica, transmitís una llave, le pasás una llave al otro. Es un recurso, una herramienta sobre la cual después el otro elige ser respetuoso o irrespetuoso y jugar y crear. Sí, pero dices algo que es súper interesante porque nosotras hemos aprendido con las revistas que usaban nuestras abuelas, nuestras tías, sí, ¿no? Entonces, la forma que tenían de contar las cosas estaba pensada para alguien que ya sabía tejer. Exacto. Entonces, de repente hay como un salto generacional, ¿no? Y partimos de nuevo de cero. Ya la gente ya no sabe tejer. Eso no se ha habido, por lo menos aquí en España, un vacío generacional de transmisión de conocimientos. Entonces, como ese vacío está, ahora de repente enfrentarse a esa forma de explicar las cosas, que es como, no sé, como coger una receta de cocina sin explicarte qué significa, pues, no sé, precalentar el horno, si tú no has cocinado jamás, ¿no? Entonces, de repente es como que tienes que trabajar la transmisión del mensaje, igual volvemos a la escritura, estamos en el libro, ¿vale? Muy bien, pero primero tenemos que aprender a leer y a escribir para entender el mensaje, tenemos que saber tejer, aprender los puntos básicos y además que me lo cuenten de forma de, es que es mi primera lectura, espera. Claro. Que yo entienda qué me estás contando primero. Entonces, primero estamos en un proceso de transformación de toda la industria del tejido en el que estamos adaptándonos a la gente que está empezando a reencontrarse con esto de tejer. Que lo veían en sus abuelas, en sus tías, pero que nunca se habían enfrentado. Y nosotras, como nos hemos enfrentado a eso con la versión para tejedoras que ya saben tejer, hemos tenido que desentrañar cómo funciona el proceso. Y cuando ya aprendes el proceso, empiezas a jugar. Porque ya entiendes de qué va esto. Y ahora lo que le vamos explicando el proceso a las demás, a las que vienen detrás, para que no se vuelvan locas como nosotras. Sí, seguro. Y así todo, mira, me acuerdo que leyendo las revistas yo decía, pero ¿cómo puede ser? Me resonaba mucho y me enojaba con el material escrito, ¿no? Y dice, pero ¿cómo puede ser? Y después, claro, cuando uno está del otro lado y por ahí tenés la experiencia o bien de compartir un patrón o de laburar en una revista concretamente, decís, ok, errores pueden haber, porque yo mismo hoy día sigo levantando de mis revistas en clases, porque por ahí alguna alumna quiere hacer algo, y me dice, che, Juli, ¿puede ser que acá esté mal? Y yo digo, a ver, vamos a verlo. Sí, quedó mal, porque también es eso, uno reconoce que a veces uno habla sin saber, y a mí, por ejemplo, lo que me pasó en relación a las revistas es que pude ver el detrás de escena, y para hacer una revista, por ejemplo,
el material pasa hasta por 4 o 5 personas distintas. Y incluso luego de mi corrección final pasaba por alguien más. Entonces es tanta la gente y tanto el proceso, tan largo el proceso, que el error por un humano, lado me acuerdo que... Claro, el error humano ahí en la cadena está, o sea, no es... Exacto, Y después exacto. hay una cosa muy interesante que es desmitificar el sancta sanctorum, ¿no? La infabilidad del patrón. O sea, somos seres humanos, nosotros diseñamos, creamos unas instrucciones que pasan por unos procesos de edición técnica. Yo pago mi editora técnica para que corrija, me compruebe que la matemática está bien, haces tus testeos con alumnas o amigas, todo eso después lo pasas a limpio, lo maquetas y de tal. Pero claro, en todas esas fases del proceso hay cosas que te pueden cambiar sin ser tú consciente de que hay ahí a lo mejor una pequeña rata. Pero pasa en todos los patrones de pago que vayas a comprar, de los grandes diseñadores y de los pequeños diseñadores, porque el factor humano está ahí implícito. Siempre. Sí, y vos sabés que... sí, no, digo que sí, sí es verdad que hacemos un proceso complejo para intentar evitar que o sea, primero para hacerlo más entendible el patrón, lo más entendible posible, y después para intentar evitar el mayor número de errores posibles, pero algo siempre se puede escapar en un patrón. Y eso también es bueno que todo el mundo lo sepa. A mí un poco me pasó de que no me peleé, te podría decir que casi nunca con eso. Como de alguna manera, también porque me gusta vivir el tejido desde ese lugar, desde este espacio que también reclamamos siempre de que siempre hay una persona atrás. No soy una máquina, no tengo la velocidad de la luz, no puedo hacer 5 pullovers en una hora, como quizás en algunas fábricas hacen hasta más de 5 por hora. Y no soy perfecta, entonces como que con eso es como mi bandera. Digo, si respondo mails tarde, los respondo tarde, si me retraso, me retraso, si me equivoco, me equivoco. Si no sé algo en clase, lo que decíamos antes, si una alumna viene con una inquietud y no tengo el material, no me da ningún pudor decirle como, la verdad que no conozco, dame una clase, para la próxima clase lo vemos. Exacto. O mismo prendan, nosotros trabajamos en clase con alumnas, trabajamos mucho la realización de prendas. Y te imaginarás que en una clase con, no sé, tengo muchos cuerpos distintos, también gustos distintos, y vamos probando cosas. Y algunas cosas fallan. Claro. Y es como, bueno, falló, bueno, dale, despejemos va de nuevo, vamos con esta manga otra vez, vamos con esta otra y probamos y elegimos. Como dejé de darle un poco de peso a eso que puede fallar y que eventualmente, si puede, va a fallar seguro. En algún lugar va a filtrar, porque es esto, ¿no? Perfectos no somos. Sí, es eso, es la perfección. La lucha contra la perfección. Además es una cosa que veo mucho en clase. Vamos a empezar a meternos en faena. El tema este de las cosas que aprendemos tejiendo, ¿no? Yo, una de las mejores cosas que he aprendido tejiendo es a cambiar el concepto de perfección por el de autosuperación. El dejar de pensar que esto tiene que estar perfecto para que salga a la luz y lo lance, ¿no? Bueno, mi empresa primero tiene que estar perfecta, mi libro tiene que estar perfecto, mi patrón tiene que estar perfecto, mi tejido tiene que estar perfecto. No, tiene que ser lo mejor que pueda ser en ese momento. Ya, y ya. Y aceptar que habrá fallos y aceptar que habrá dudas en las instrucciones y aceptar que hay gente que igual encuentra una errata, ¿no? Y no digas, oh no, Dios mío, voy a morir porque aquí hay un error. No, sino ser capaz de aprender a lidiar con los errores y que además creo que vivimos en un momento vital en el que a las mujeres especialmente se nos exige mucho a nivel, bueno, a todos los niveles, a nivel físico, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel de pareja, como de ser súper, ¿no? Y ser lo más perfecta posible, que llega un momento en que tenemos eso como tan asimilado dentro que nos cuesta mucho, primero, aceptar que cometemos errores y segundo, permitirnos, que esto es lo más importante, cometer errores. Sí, seguro. Y en el momento en el que empezamos a decir, bueno, me voy a permitir cometer errores, todo empieza a ser más divertido y te quitas presión. Sí, y yo, eso, sí, se hace mucho eso. Sí, sí. Yo eso lo veo mucho en clase. De esas cosas me gusta un poco
jugar con la idea de que en un espacio tan común, tan trivial como el de sentarte en una mesa durante X horas a hacer algo, con receta o sin receta, sabiendo o sin saber, para mí son como pequeñas oportunidades de volver al curso natural de cada uno, como a ese proceso que es en el tejido y que es en la vida igual, es igual. Pero bueno, por esto mismo que vos decís, se han impuesto tantas reglas y tantos lugares en los que hay que calzar, que lo que es el proceso individual y natural ha quedado relegado. Y uno hace un esfuerzo sideral por encajar en eso, y primero que hay un desgaste de energía supremo, y segundo que hay una inversión, yo siempre digo, hay una inversión de fe en uno muy grande, y es muy costoso, porque uno dejas de confiar, y en esa pérdida de fe dejas de insistir o de probar, y ahí te perdés el aprender, porque si no, esto no es para mí, te salió 3 veces mal y abandonás y te vas. No, bancate la cuarta y la quinta, y capaz en la sexta aparece. Pero bueno, sí, nos han forzado, nos fuerzan tanto a calzar, que también se hace difícil como desandar o desprenderse de esos conceptos y finalmente entregarse. Yo en clase cuando veo por ahí que eso sucede, para mí es súper emocionante, no solo como maestra, sino como persona, sí, te diría ya, de decir, bueno, ok, yo estoy brindando un espacio que tiene ciertos objetivos concretos, pero al margen de todo eso, como medio por fuera, o más adentro todavía, diría más adentro, más en el corazón de eso, hay una intención de proponerle al otro persona una experiencia. Y cuando esas cosas pasan, yo siento que se filtra una magia, sí, a todos, porque aparte lo que uno logra también alimenta el equipo, digamos, el conjunto. Y ahí me parece que es maravilloso. A mí se me pone la piel de gallina, sí, pensándolo, porque pienso casos de alumnas concretas que lo he visto y me parece alucinante. Y otra vez, desde un espacio hiper trivial, como el tejer. Sí, pero no sé si te pasa a ti, porque claro, esa es la magia de que tú ves que alguien por dentro se está transformando, ¿no? Que ves que hay una transformación ahí vital, que además a positivo, o sea, está transformándose en algo que le va a ayudar a mejorar su vida. Y lo está haciendo a través del tejido, ¿no? Y a mí me resulta muy curioso como la mayoría de las alumnas que llegan por primera vez conmigo a clase, lo hacen buscando un momento de relax. O sea, es como, creo yo que tenemos tan normalizado vivir bajo estrés que buscamos recursos que nos ayuden a relajarnos en nuestro día a día, porque estamos, o sea, es como la presión del estrés, es como que ya aceptamos que vivir con estrés es lo que nos toca, en nuestro momento cotidiano es el estrés. Entonces voy a buscar algo que me sirva como de escape, ¿no? Y claro, hay muchos recursos para rebajar el estrés. He visto amigas que si pintan mandalas, que si hacen sudokus, que si el lettering, que si... Pero al final, la gente que viene buscando eso en el tejido, encuentran más que algo relajante, ¿no? Al final, sí, encuentran ese poder de transformación. Por eso el tejido engancha, por eso tejer es algo que no te va a durar unos meses o unos años. O sea, no vas a estar pintando mandalas 30 años, pero vas a estar tejiendo 30 años, ¿no? Y eso es como muy mágico. De repente hay ahí como una alquimia en todo esto interior, que tú vas viendo como la gente viene con un recurso, bueno, pues sí, para relajarme. Y ahora empiezan los conflictos de luchas personales internos en las primeras clases. O sea, yo creo que el primer conflicto interno que veo en toda la gente que viene por primera vez a tejer es: tengo que aceptar que tengo que permitirme tiempo para aprender. Ojo. O sea, venimos tan normalizadas la idea esa de todo tiene que ser inmediato. Y llevo media hora y todavía no he aprendido a coger bien las agujas. Es que se me escapa la hebra. Es que esto no es para mí. No, para. Ojo. Siempre lo voy asociando a la escritura. Ojo, ¿te acuerdas tú de pequeña aprender a escribir lo que nos costó? ¿Tú crees que la primera A que hiciste te salió redondita como ahora? No.
Y además, lo primero que escribías no es como tú escribes ahora tú tienes tu estilo de escritura, de haber estado Identidad. escribiendo tantos años, ¿no? Y de coger apuntes y de repente es como, ostras, es Mm. verdad. O sea, yo he necesitado un proceso muy grande. Y cuando te vuelves adulto, se vuelve todo inmediato y de repente te olvidas de que todo tiene un proceso y un tiempo. Y darte Exacto. tiempo para hacer las cosas esto es otra de las cosas mágicas que yo veo en el tejido, que cuando la gente se da tiempo para aprender, descubren que todos los procesos vitales necesitan de un tiempo. Seguro, sí, es un proceso, es un camino que no es corto, tiene también sus momentos, tiene sus picos, sus mesetas. Sí, a mí me gusta mucho pensarlo como un viaje, es eso, es algo que uno inicia, no sabes para dónde te va a llevar, pero seguro es algo que te va a tomar varios días, si no, quizás meses, no lo sabemos, porque aparte es esto también lo interesante, de que cada uno hace su propio recorrido. Ahí no hay moldes, no hay moldes, no hay preestablecidos, no hay fórmula, no hay receta y para mí es alquímico en el sentido en el que justamente uno de los condimentos, te diría primordiales, es la cuota de singularidad. Es, ok, quizás hay una base, yo qué sé, no sé, el hilado, las agujas, Sí. estar sentado y tener un proyecto en mente. Ahora, a ese le sumás la persona y como no somos todos iguales, la alquimia que se produce es siempre distinta Sí. y el camino de cada uno es siempre el que cada uno realmente necesita. Y en ese sentido es súper disruptivo en estos tiempos, bueno, una vez más, en lo que todo es para antes de ayer, ni Sí. siquiera es para hoy, es para antes de ayer. Y volver a conectar con el proceso natural de las cosas también produce eso, ¿no? De que de repente uno reconoce el tiempo que las cosas llevan y lo empezás también a trasladar al resto de tu vida. De repente, Eso. no sé, a mí, por ejemplo, me pasó de disfrutar mucho más de cocinar. Por ejemplo. Yo, por ejemplo, lo experimento tejiendo, lo disfruto, lo reconozco y de hecho muchas veces lo potencio, lo uso a mi favor cuando mi cabeza está dislocada, pero también lo experimento, creo que como en mis inicios, lo experimento en otros lugares, como en la cocina o mismo en la limpieza de mi casa, que uno le dedica un tiempo particular, se tiene que topar con circunstancias que son molestas, como la de eh, bancarse los errores o ver su propia mugre también, ¿no? Como Sí. poder lidiar con eso con amor, de poder llevar adelante un estado incómodo, pero entendiéndolo parte de un proceso macro y sabiendo que eventualmente el regalo es maravilloso. La luz al final del túnel siempre está para todos, porque así no salgan tejedoras ni tejedores, es eso que vos decías también. Yo creo que hay algo se produce en particular con el tejido, creo yo que tiene que ver con el hecho concreto de usar tus propias manos. Para mí Sí. tiene algo del estar conectado, porque nos falta también mucho, hoy hay mucho consumismo, mucho producto terminado. Hoy consumimos mucho de eso, comida comprada, ropa hecha afuera, todo está hecho por otros y perdemos el proceso de las cosas y perdemos la conexión también con las cosas. Y esto de hacer con tus manos, ver mientras lo estás apuesto, estás viendo que hasta hace 5 minutos tenías un ovillo separado de una aguja o de dos agujas y en 5 minutos fuiste capaz de unirlos y de generar algo que antes no existía. Para mí eso genera en cada uno algo que es como un mensaje tan concreto que no lo podés esquivar. No hay forma de que no te des cuenta de que eso es fundamental, no solo para la mesa de trabajo, sino para la vida entera. Sí. De que esto de estar conectado con uno, con lo que uno hace y con lo que uno es capaz de hacer también. Sí, exacto. Además, fíjate lo que me he dado cuenta yo cuando empiezas a tejer y empiezas a desarrollar todo este proceso y te das cuenta del tiempo que supone realizar un proyecto, de los conocimientos previos necesarios para poder hacerlo. Es decir, todo el tiempo de aprendizaje previo que necesitas para poder armar un proyecto, ¿no? Y más la parte creativa, más la parte de que tengo que estar técnicamente trabajándolo, ¿no? La parte que te reconecta con la habilidad manual y con el ritmo, tu propio biorritmo, porque
Cuando estás muy nerviosa, como que tejes, y cuando estás muy relajada, de repente como que vas a otro, ¿no? Porque te va conectando también contigo, ¿no? Esto te entra mucho la conexión con el ritmo natural que deberíamos de llevar y que estamos forzando a otras cosas que son como de producción un poco salidas de plano, ¿no? Y salidas de onda. Pero es que además yo me he dado cuenta, y desde que tengo alumnas todavía soy más consciente de eso, de que cuando tú haces estos procesos de creación en ganchillo y en punto, y de repente vas a una tienda y ves eh, una manta de ganchillos por 4 perras, ¿no? Y tú dices, madre, pero si es que entre las lanas, el tiempo para tejerlas, si es que esto yo, No, es que... no dan las cuentas. Claro, entonces, y al mismo tiempo reflexionas, o sea, yo estas reflexiones las he tenido mucho en clases y piensas, esto lo ha hecho una mujer en la India, una mujer como yo. O sea, me voy a solidarizar con ella, yo no puedo comprar esto por 4 duros. Estoy denigrando el trabajo que supone hacer esto, la herencia transmitida por mujeres para hacer esto, la sabiduría que hay detrás de esto, y el proceso esclavo, porque para vender esto a 4 euros o a 4 duros, es que esta mujer que habrá cobrado, nada, con la de horas que se ha echado, ¿no? Y de repente eres consciente de que hay otras mujeres en el resto del mundo viviendo esta misma experiencia, porque es lo bonito que tiene el tejido, que conectas muy rápido con otras tejedoras, ya sean de punto de ganchillo, ¿vale? Pero conectas como súper rápido. Si tú estás tejiendo en el metro y haces así y ves a otra que está tejiendo, es como ¡cling! Hay una conexión ahí inmediata, ¿no? Y cuando encuentras que eso se devalúa, de repente te parece como, no, no puedo permitir esto. No, no, porque ahí hay otra amiga tejedora en otra parte del mundo que la están explotando por esto, que no, 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 se acabó. Aunque tú lo estés haciendo como hobby y demás, y no haya un fondo profesional detrás, ¿no? O sea, como no, pero lo ves porque lo valoras. Sí, lo Esta parte, reconoces. sí, esta parte de valorar el proceso de creación de algo manual, ser consciente que detrás de los tejidos no hay máquinas, sino personas, y ser consciente además de esa sensación de comunidad, yo creo que es que esto es una de las cosas que solo puede, el tejido es de las pocas que pueden conseguir algo así, ¿no? Y, Sí, 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 y eso de alguna forma definitivamente. empodera, sí. Sí, a mí, y te escuchaba en tu relato y ya me pasa de hace tiempo que es como, es tan fuerte que el tejido es una invitación a ser el ser más empático de la Tierra. Es como, no existe forma de que no te des cuenta de que entre todo lo que te quieren enseñar, en parte, es el ser empático. Porque esto que vos decís, mismo con la que está al lado, a mí me gusta mucho, por ejemplo, yo no daba las clases de esta forma antes. Yo, cuando arranqué, todas las alumnas hacían lo mismo. Para mí fue como una forma de iniciar a dar clases que me quedó cómoda, yo me sentía segura, tenía más o menos que tener en la cabeza siempre lo mismo, entonces era una circunstancia favorable para mí. Y eventualmente fue como fluctuando un poco eso y cambió a un formato mucho más libre en el que si hay 10 personas, entonces las 10 pueden estar haciendo cosas distintas. Y a mí me pasó al principio con ese formato que decía no, porque me parece que no está bueno, porque siento que van a competir, siento que les va a ser muy difícil reconocer como su propio trabajo con el de al lado. Y de repente, bueno, eventualmente un poco la vida me empujó a que fuera así, yo me dejé llevar y hoy por hoy te digo que me parece, hoy no, casi no vuelvo al otro formato, me parece tan maravilloso. Siento que es un gran ejercicio para la vida y que ofrece un montón de valores o virtudes para practicar que me parecen alucinantes. Y esta de el ser empático o poder estar conectado con uno para poder hacer conexión con un otro. Exacto. Es como, bueno, voy a volver a mi punto, a mi centro, para después generar un lazo con un otro, porque entonces lo fortalece, lo hace mucho más honesto, porque uno reconoce desde dónde se da al otro, abrazando todo, ¿no? Lo que puedas, lo que no puedas, lo que te sale bien, lo que te sale mal,
y desde ahí conectás con el otro desde ese mismo lugar. Entonces se arma una red de... Es solidario, es mucho más humano, es mucho más natural también. Y es curioso, bueno, ya no se da solo entre mujeres, es todo. Por suerte ya está completamente roto, diría yo. Creo que cada vez ver más hombres elaborando a nivel profesional, inclusive tanto en las dos agujas como en el proyecto, ya se hizo un poco más común, me parece. Está metiéndose cada vez con más fuerza. Pero seguimos siendo mayoría las mujeres. Las mesas de mujeres son muy grandes. Y que eso pase hoy entre mujeres me parece, pero te diría que hasta revolucionario. Es como, bueno, vamos a meternos todas en una habitación durante 3 horas a convivir. Mira, pues ¿sabes qué? Además, ahora sale la feminista que hay en mí, ¿vale? Y te cuento. Yo siempre he sentido que como el mensaje que percibía en las películas, en los libros y demás, era como que las mujeres entre vosotras es que sois muy malas porque competís mucho, porque bla, 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 bla. Y llega el tejido, nos encerramos todas en una habitación, lo que dices tú, nos ponemos todas a tejer cada una una cosa diferente, y tú podrías esperar con todos esos mensajes que recibes de la sociedad, de que vamos a competir en unas con otras y de que nos vamos a pisar y de que... ¿Y no? O sea, te das cuenta de que no, que nuestra naturaleza no es esa. La naturaleza de una mujer es profundamente colaborativa y al revés, lo que ocurre es todo lo contrario. O sea, el proceso, cuando todas están tejiendo cada una, viene con una finalidad, ¿no? A las clases. Hay gente que está embarazada y quiere tejer algo para su futuro bebé, hay gente que es que, pues mira, ahora ya mis hijos han volado y tengo más tiempo libre, o me he jubilado, tengo más tiempo libre, quiero hacer algo que me sienta bien y que me sienta creativa haciéndolo. Y de repente ves como, todas vienen como con una finalidad distinta, pero el proceso final, el común, es de apoyo. Sí. Y cada vez que alguien duda de su tejido, las demás dicen, pero ¿qué dices? Si es fantástico, pero si es que yo estoy pensando hacerlo también, si es que... No, ves, como la red que se crea es una red empoderante porque es una red que sirve de apoyo. Y a mí esta parte del tejido me parece maravillosa. Y volvemos a eso, a la alquimia y a la magia que tiene y el poder transformador que tiene. Y cómo nos cuenta que, oye, mira, que igual hay cosas que dicen de nosotras, la sociedad, que se supone que deberíamos de actuar de una manera así como más villana de cuento, de estar todas porque esta teje mejor que yo, no, y después no es real. Después no somos villanas de cuento, después somos tías empoderadas que nos apoyamos unas a otras. Y con el tejido eso se ve súper fácil. Sí, sale solo. Aparte, eso también es lo maravilloso, de que en realidad uno no lo propone concretamente. No. Uno no dice, chicas, vamos a hacer alquimia juntas y vamos a dar lo mejor de nosotros en esta clase, porque no, digo, uno siempre va por lo concreto y por lo primero, ¿no? De decir, bueno, esto es una clase de tejido y vamos a tejer. Mentira, porque pasan tantas cosas, pero uno no las propone, digo, de alguna forma son tácitas. Uno sabe que eventualmente eso va a suceder porque somos un montón de personas juntas, punto. Y ahí la alquimia sucede sola, para un lado o para el otro, pero ahí hay energía pura combinándose en el aire, no lo sabemos. Sí. Y está bueno porque siempre está presente. A mí, por ejemplo, me pasa de hoy por hoy reconocer las distintas energías de cada clase, porque no son las mismas personas. Y mismo yo tengo algunas personas que vienen más de un horario por semana, y cuando esas personas vienen en otro horario, la clase no es la misma incluso. O sea, siempre se están moviendo las partes, y esa mezcla, esa combinación de las partes hace que el todo no resulte siempre igual, mismo con la condición de los días, y ni hablar del contexto social, político, económico. Ya cuando todo eso empieza como a atravesar las circunstancias, siempre, me gusta pensarlos como que están vivos, porque es lo que también nosotros estamos, digo, estás vivo, estás conectado con el presente o no, pero estás ahí y tenés lo tuyo, y el otro igual, y el otro igual, y el otro igual, y pasa esa magia ahí en el aire que uno no puede ni proponerla, ni forzarla, ni pararla. Digo, no lo puedes evitar tampoco, está. Tenés que aprender
poco a fluir con eso, y a ver, en todo caso, por ahí, en algún momento quizás he sentido más de tratar de conducirlo, quizás, no sé, por ejemplo, si esto que vos decías, ¿no? A veces siempre hay un momento en el que se convierte como en una sesión de terapia, de desahogo y de lo que sea. Entonces es como que, bueno, no lo puedes evitar porque evidentemente hay una necesidad en el otro y está bueno también porque es un grupo de contención y a veces también tenés que estar como muy atenta para ver si podés conducirlo hacia un lado o hacia una energía en la que eso que está pasando también tenga como un desenlace enriquecedor, quizás no solo de estancarse capaz en una cruz, en una queja, sino como ver hacia dónde dirigirlo, ¿no? Y ese es como un rol B, digamos, yo lo siento como un rol medio paralelo al de ser maestra de tejido también, sí. Como van ahí los dos. Sí, sí. Es interesantísimo. Sí, porque además con el tejido trabajamos muchas cosas que vamos como entrenando, que después nos sirven a nivel vital, ¿no? Como una de las cosas que como tejedora te entrenas es a lidiar con la frustración. Ostras, que ahora me toca destejer esto, ay Dios mío. Y las primeras veces que una alumna está destejiendo algo es como, no quiero destejer, es como, no, pero cuando tejes, esto de tejer es inevitable, va de la mano con el tejido. Y hay momentos en los que te toca destejer. Y aprender a lidiar la frustración y entrenarte para trabajar con ella, hace que después cuando te pasan procesos vitales difíciles de superar y que son frustrantes, tú ya te has entrenado en el tejido a lidiar con la frustración. Y cuando llega un momento vital, difícil, como ya estás entrenada, tú lo tomas y lo vives de una forma completamente distinta. Y esto es lo que muchas veces en clase nosotras vamos conduciendo, es este trabajo con la frustración y demás, intentamos convertirlo en algo positivo, creativo y de crecimiento personal, y que después a la larga viene, no se me olvidará una alumna que llega y me dice, Sonia, hay que ver que me he acordado de ti este fin de semana porque me ha pasado una cosa que no voy a contar aquí, ¿vale? Pero que decía, ostras, esto es como el otro día cuando estuvimos tejiendo medio jersey, y es que es igual. Y me ha pasado a nivel vital, he tenido que lidiar con esta cosa que no tenía más narices que lidiar con ella porque era impuesta, me frustraba, tenía que lidiar con ella, pero he dicho, bueno, para conseguir el jersey tengo que destejer esta parte primero, ¿no? Pues para conseguir esta parte de este proceso laboral, primero tengo que lidiar con esta otra cosa, ¿no? Y es como, de repente lo viví de otra forma. Y cuando eso se da en clase, todas entramos en el círculo de, ostras, pues es verdad, porque a mí también me pasó esto con esto otro y al final ese proceso de cambio que tú crees que es unilateral, no lo es, nos pasa a todas. Nos pasa a todas. Sí, a mí me divierte pensar que es un poco resiliente también esa experiencia, que decís, che, está bien, o sea, ya nos dimos cuenta por X motivo, ya estamos reconociendo de que hay que destejer. Listo, no pasa nada. Sí, es un bajón, pero no importa, dale, hagámoslo, usemos el tiempo, usemos primero la experiencia para capitalicémosla, saquemos un aprendizaje, digamos, en lo concreto. Hay puntos de más, hay puntos de menos. ¿Qué es lo que no te gusta? Bueno, este camino ya lo tomamos, no funcionó. Veamos con las herramientas de hacia dónde redirigir. Pero nunca, no sé, me gusta pensarlo como, nunca tipo el tirón que borra y no te deja un mensaje. Como, bueno, leamos, reconozcamos, usemos eso a favor de lo que viene. Y ya está, se va, listo. Claro, y a pesar de que aprendes el mensaje, puede ocurrir que vuelvas a tener que lidiar con deshacer. Pero, bueno, mira, has hecho kilómetros de tejido, que eso ya te da como tu estilo de escritura, ¿vale? Y eso lo tienes que hacer de todas formas, ¿no? Has hecho kilómetros de tejido, has aprendido esto, porque ya te has enfrentado por primera vez a esta parte del tejido que no has superado, ahora vamos atrás, te enfrentas de nuevo y oye, lo primero ha sido como un entrenamiento, ¿vale? O sea, ningún atleta empieza así, se hace una carrera de fondo sin haber entrenado antes. Bueno, pues esto es un entrenamiento para el proceso. Y aprendes cosas. Bueno, ay, mira, Sonia, yo esto no sé si voy a poder lidiarlo más veces con
con este proyecto. Vamos a poner líneas de vida, venga, vamos a ir asegurando lo que tejemos, vamos a ir y vas aprendiendo a utilizar otro tipo de mecanismos para enfrentarte a los procesos. Y esto después sí, es verdad que se produce y se asemeja a lo vital, pero nos transforma, o sea, cuando lo hacemos en el tejido, nos va transformando la forma en la que nos enfrentamos. Sí, es que uno le empieza a perder al principio, bueno, cuesta como a todos, nos ha costado siempre enfrentar como esas cosas molestas, angustiosas, tener que desprenderte de algo que te costó muchísimo y un montón de lecturas más, ¿no? De dobles lecturas. Pero uno empieza como a tomar un vínculo distinto con eso y decís, ok, bueno, es necesario pasar por esto para que yo también sea mejor en esto. Es parte de mi viaje, es parte de mi proceso. Entonces ya lo empezás como a abrazar de otra manera, lo incorporás y ya no pasa a ser algo como ajeno, que lo cual también es maravilloso porque la vida tampoco es perfecta, bonita y toda de colores, tiene su lado B. Entonces, cuando uno entiende también esto como de forma más global o más abarcativo, más real también, es eso, tampoco es vivir en una nube, en un cuento, es realista, todos nos equivocamos, todos cometemos errores, a todos nos pasan cosas, bueno, sí, ya está, cero rollo, y adelante. Sí, sí. Es muy importante. Además, creo que en el fondo todos estos procesos que nos ayudan a reconectar con nosotras y también con el concepto de grupo, porque de alguna forma creo que hay algo profundamente reconfortante en saber que no estás sola en esto, o sea, que esto no, este rollo de la perfección que te meten, estos mensajes de que tienes que ser perfecta, como si todas las demás lo fueran, porque mira, la mujer de esta que está aquí con Photoshop, pero tú no sabes que tiene Photoshop, pero es perfecta, porque no tiene arrugas, y tú tienes y bla, 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 no, es todo como muy, y todo sale a la primera, pero tú no, y las mejores mamás hacen las rosquillas y las magdalenas especiales, es como todo como muy, Dios, es agotador, ¿no? Y de repente ves, te sientes mal, sientes como que tú fallas porque no cumples el estereotipo que deberías cumplir, ¿no? Y de repente te das cuenta con el tejido, al crear comunidad, que esto nos pasa a todas. Y eres consciente de que, o sea, de que tú no eres el bicho raro por no alcanzar el estereotipo, no. Es que ese estereotipo es inalcanzable. Y te das cuenta que todas estáis en el nivel de, ay, que tengo que llegar y no llego. Y de repente te das cuenta de que no es necesario llegar, porque todas estamos intentándolo y ninguna llegamos. Y te relajas, te quitas presión, porque te das cuenta de que no es necesario. Y sí, sí, hay como un suspiro compartido ahí, ¿no? sí, Como que uno suelta el aire, se afloja el pecho, te escuchaba recién y pensaba, qué loco, porque están estos estereotipos que vos marcás, son como los más violentos, pero también han sido tan violentos y tan prolongados en el tiempo que hasta la que está a nuestro lado, que no sale en tapa de revista y no sale en la tele, también es considerada muchas veces como una persona que no sufre, que no le pasan cosas, que su vida es perfecta. Y es esto también, decir, che, acá no hay estereotipos ni ese, ni este, ni esta. Acá sí somos todas la realidad, somos mujeres reales compartiendo la experiencia, la de atrás, la del presente y también apostando a un futuro distinto. Y ahí estás vos con tu circunstancia, a veces teniendo que escuchar a una otra, a veces siendo escuchada, y entonces en eso hay como un proceso de sanación, me parece a mí, que de alguna manera seguramente se transmite, no sé, al aire, seguramente a las generaciones que sigan, les va a llegar un mensaje completamente distinto, y a nosotras, en el mundo como está hoy, nos está pasando que estamos rompiendo muchísimas estructuras, encontrándonos con mujeres adelante, al costado, y atrás, arriba, abajo, que están sintiendo lo mismo, que están vibrando una necesidad de cambiar, de abrazarte con la otra, o no, pero de entenderla, de hacer ese trabajo empático. A mí me gusta también pensar que todo este proceso que estamos viviendo, no sé qué tan raro va a sonar esto, pero y lo voy a achicar al mundo del tejido, por ejemplo. Digo, podemos ser, por lo menos tenemos que aprender a ser excelentes colegas. No sé si amigas, pero excelentes colegas, porque
eso también nace de ser buenas mujeres, del habernos entendido, comprendido, abrazado, y el habernos puesto luz, del registrarnos y el tenernos presentes. Porque después, yo qué sé, la amistad también es otra cosa, implica otro tipo de vínculo. Pero estar en relación, no lo podemos negar, estamos o sea, somos contemporáneas, y así nos vivamos en el mismo país, nos vemos, nos aceptamos, nos colaboramos, co-creamos también este mundo, esta realidad en la que vivimos. Sí. Y es importantísimo. Yo lo vivo en clases y como si fuera el primero de los círculos que me encuentra con mujeres que no son de mi familia, por ejemplo, o que no son mis amigas, que por ahí son las que yo elegiría. Me encuentran con mujeres random, al azar, con distintas circunstancias, con distintas formas de pensar, pero sometidas a una misma circunstancia, digamos, sometidas al mismo desafío, que es el poder hacer un trabajo individual para retroalimentar el grupal y que sea sano para todas por igual. Es como, después si salen amigas o no de esa clase, no lo sé, de hecho, bueno, muchas veces pasa, pero no siempre. Pero siempre, esto es algo que yo misma he aprendido y me he prometido dejar de ser prejuiciosa con este tema, que es el de, me parece que esta persona en esta clase no encaja, o esas ideas que uno tiene a veces como maestro, que decís, che, no lo voy a decir más, porque todo es perfecto tal cual se da y cada una es necesaria en la circunstancia de la otra tal cual como se da. Y después de un par de clases, ver que eso que yo había creído, que para mí era una verdad absoluta, de que había una persona que no iba a encajar, se disolvió, se integró, y no solo eso, sino que potenció el grupo. A mí me ha pasado en varias oportunidades y he dicho, Julia, no lo digas nunca más, prometete no. Primero porque vos te quitas la posibilidad de ver ese proceso y de ser parte, y segundo porque se lo quitas a las demás. Y entonces desde esas oportunidades he dicho, como, basta para mí esto, todo lo que tenga que ser va a suceder, y ya. Porque realmente siempre a favor, siempre, y es maravilloso. Sí. Y una vez más, a veces salen amistades, y cuando no salen, siempre salen buenas y excelentes, diría yo, relaciones. Sí. O sea, podemos convivir, podemos estar y podemos escucharnos, darnos, aconsejarnos, ser empáticas, también saber brindar la risa al otro, desmitificar cosas, no sé, sí. Pasan tantas y eliminar, cosas. Eliminar el concepto de la competencia, o sea, sí. O sea, esto de verse como enemigas, realmente yo nunca lo he visto en las clases, ni lo he visto... No, o sea, creo que cuando una mujer ve a otra como competencia profesional o laboral, o aquí hay algo que tiene que ser como mi enemiga, ¿no? Eso es porque no está jugando realmente la baza de este concepto de comunidad que estamos hablando, ¿no? Creo que las que somos profes lo vemos tan claro, porque sí. Vemos esas microcomunidades que tú dices, no, porque lo vemos en el aula, ¿no? Que a veces dices tú, uy, estas chicas, o sea, como que hay una vibración y entra a lo mejor alguien nuevo que no está en la misma onda ni en la misma vibración que las demás y piensas, aquí esto no va a encajar, no va al mismo ritmo, le cuesta arrancar y demás, y aprendes a que tienes que dejar fluir. Como profesor aprendes que en vez de intentar calzarla, tienes que dejar fluir. Y de repente el grupo como que cambia un poco de vibración, se ajusta y ella entra. Y de repente ahora sonamos a otro ritmo, pero sonamos de nuevo en vibración. Me siento como empoderada en un aspecto personal, individual, muy importante, que es el de los vínculos. Yo todavía no me creen cuando yo digo que soy una persona callada y solitaria. me gusta el silencio y me gusta estar sola, disfruto muchísimo de eso. Lo que hace unos años me costaba mucho más encontrarme con otros, quizás hacer reuniones, y hoy el tejido me lo pone en la nariz. Y yo me enfrento a esa dificultad y la siento y la experimento con un disfrute tan grande que es maravilloso, porque es esto, es el tejido, es el tejer que saca eso que tenés que trabajar, saca eso sobre lo cual quizás sentís más
dudas o debilidad y te lo refuerza y te lo engrosa y te hace más fuerte, te hace más sólido. Entonces, no importa ya cuánto seamos haciendo lo mismo, no importa si somos todas mujeres, no importa, ya esas cosas empiezan a ser tan chiquitas que realmente ocuparse de ellas es una pérdida de tiempo. Como uno tiene que soplarlas y echarlas a volar, porque el laburo hoy es otro, es justamente el de mirarnos a la cara, el de entendernos, aceptarnos, abrazarnos, laburar juntas, juntos. Es maravilloso. Sí. Bueno, creo que nos lo hemos pasado súper bien. Además, la gente tiene que estar, uy, por Dios, esta gente que raja. ¿Qué hora es? Bueno, ya llevamos un buen rato. Así que, bueno, cuéntanos a todas las que nos están viendo, ¿cómo te pueden seguir? ¿Cuáles son tus redes sociales? Cuéntanos. En Instagram es @mamaquillatejidos. En Facebook la fanpage es Mamaquilla Artesanías Tejidas, en donde todos los domingos, mentira, domingo por medio son las misas crocheteras, que son estas clases online en vivo, en donde nos encontramos para tejer juntos. Y una vez más, algo que me gusta mucho hacer es que tejemos en tiempo real. Una vez más recuperando como este concepto que decíamos, bueno, no somos máquinas, tejemos lento, normal, tejemos cada uno a su tiempo, pero no hay pasos adelantados. Y ya este es el tercer año de las misas crocheteras. Arrancó el domingo pasado, fue la segunda. Y la web www.mamaquillatejidos.com. Esos son todos mis canales. Y está el canal de YouTube también, Mamaquilla Artesanías Tejidas, donde están las misas crocheteras anteriores, de los 2 años pasados. Pues muchas gracias por esta super charla que hemos tenido, Julia. Gracias por Gracias a vos, hermosa. Y nada, nos vemos esto tenemos que repetirlo, más a menudo, porque me ha encantado la charla que hemos tenido. Ah, sí. Sí, la repetimos. Y más, a más, ¿no? Esto la repetimos. Y nada, muchos besitos tejeriles a todos. Chao. De venido 100%. Chao.